Entremos juntos, a una nueva temporada, pasando de lo natural, a lo sobrenatural. el justo por su fe vivirá. Serie Días de Fe. Días de Fe. Saber diferenciar entre las pruebas y los desafíos y el pecado. Vamos al libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer el verso 1. Y lo leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿Quién estaba pasando? Jesús. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, dice, ¿quién pecó? Vio al hombre ciego, ojo, estaba pasando por una dificultad de enfermedad, ¿sí? Entonces lo vieron y le dijeron: Rabí. Los discípulos estaban todos religiosones, así como muchos de ustedes. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? Bueno, cuando vemos esto, muchas personas han agarrado este versículo bíblico para hacer creer que las enfermedades vienen al cuerpo porque Dios las permite y es para la gloria de Dios. Entonces mucha gente acepta la enfermedad porque es para la gloria de Dios. Pero debemos entender bien el versículo para nosotros poder definir esto, ¿sí? O sea, la enfermedad no viene, o sea, Dios no se ríe por la enfermedad que tienes, ¿sí? Hay cosas que Dios usa para manifestar su gloria. Son cosas muy, muy diferentes a que Dios permita que una enfermedad venga a tu vida. Una enfermedad no nace en el reino de Dios, una enfermedad nace en el reino de las tinieblas. Una enfermedad nace por consecuencia del pecado adámico. Mientras el hombre estaba bajo la voluntad de Dios, no había enfermedad, no había pobreza, no había miseria. Entonces la enfermedad no existía. La enfermedad viene a entrar cuando el hombre peca. Y cuando el hombre peca, Satanás se enseñorea y abre una puerta el hombre a través del pecado, y entonces entra la enfermedad, la pobreza y la miseria. Entonces aquí derribamos esta vaca sagrada de que la enfermedad viene de Dios. Ninguna enfermedad viene de Dios. Dios no puede poner mal, Él es bueno. La enfermedad entra por causa de una desobediencia del hombre, pero quien trae la enfermedad, la pobreza y la miseria no fue el hombre, sino Satanás. ¿Estamos claros? Entonces toda enfermedad es creada en un ámbito o en un reino de tinieblas. Entonces una enfermedad usted no la puede aceptar porque no es la voluntad de Dios. O sea, hay cosas que yo no puedo sacarlas del concepto global o del concepto, ¿cómo se dice? De una verdad absoluta de Dios, sacar ciertos versículos bíblicos para tratar de ir en contra de su voluntad absoluta. La voluntad absoluta de Dios es que tú seas sano. Si esa enfermedad vino a tu cuerpo, fue un ataque del enemigo. Recuerde que la enfermedad, la pobreza, la miseria vienen por un ataque del enemigo, es del reino de las tinieblas. Si es un ataque, entonces usted no se puede poner a llorar, usted tiene que levantarse en un contraataque en el nombre de Jesús y comenzar a pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Hasta que usted le diga al enemigo y venza al enemigo en esa área. Pero no es que la voluntad de Dios es que tu vida sea pobre, o sea, estés enfermo, o de pronto estés mal, o que vivas mal. No, la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es que usted viva bien, viva próspero y viva sano. Pero sin embargo tenemos un enemigo, Satanás. Trabaja en un ámbito espiritual. Se mueve a través de demonios, principados, huestes de maldad, etcétera, etcétera. Y se mueve en un ámbito espiritual donde su ojo natural no alcanza a ver, pero sí vemos su manifestación de su maldad. Entonces, detrás de una enfermedad, detrás de todo lo malo está el enemigo, no está Dios. Dice que la Biblia dice que Dios no puede tentarte con el mal, porque Él es bueno, ni Él tienta a nadie.
Entonces, si viene una enfermedad, si un médico te da un diagnóstico, no te pongas a llorar ni agarres la noticia y se la publiques al infierno y a toda la gente. Entiende que es un ataque. Dice la Biblia que en un momento dado, cuando Gedeón iba a la guerra, ¿sí?, y se iba a ir contra los madianitas, dice que manda 2 personas a que vayan al campamento y chequeen qué están hablando, ¿sí? Y entonces dice que estos hombres entran al campamento de los madianitas y los soldados mismos estaban diciendo entre ellos que la mano de Dios estaba sobre Gedeón. O sea que ellos ya estaban proclamando su derrota. Le bastó esta noticia a Gedeón para que Gedeón viniera contra los madianitas y los venciera. Que por 7 años los habían esclavizados en la pobreza y en la miseria. Entonces la miseria y la pobreza no era la voluntad de Dios en ese tiempo para Gedeón, ni para su familia, ni para el pueblo. Se necesitaba alguien que se levantara con un espíritu del Señor de guerra y que arremetiera contra aquellos que te están robando tu bendición. Entonces hay cosas en la Biblia que si no tenemos el concepto absoluto, la verdad absoluta de Dios en todo el pensamiento, concepto de Dios de Génesis, Apocalipsis, yo no puedo sacar un versículo como que este muchacho era ciego y que era porque pecó sus padres o no pecó sus padres o no sé qué o no sé cuánto, o de pronto es por causa de un pecado, pero no, o sea, el enemigo se había metido en la vida de esta gente. Entonces Dios vino para deshacer toda obra del diablo. Y el Jesús entendía que la ceguera que tenía este muchacho no era cualquier ceguera, estaba siendo producida por un reino de tinieblas. Pero los religiosos estaban enfocados en la raíz, quién y quién no pecó. A mí qué me importa quién pecó y quién no pecó, sé libre y ya. Después me explicas tu testimonio, después me dices qué vas a hacer, después me dices qué pasó, si tropezaste o no tropezaste, sé sano y ya. Nosotros hacemos al revés, primeramente indagamos, sacamos la psicología, la psiquiatría, yo creo, bueno, dejaste una puerta abierta, sí, bueno, entonces vamos a cerrarla en el nombre de Jesús. No, sé libre y ya. No sé si me explico. Entonces hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender o de interpretar, y no es que nosotros seamos los mejores o los más sabios, sino que simplemente la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿sí? En el versículo 4, 5 dice que era para que la gloria de Dios, o era para que me es necesario, dice, perdón, el verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿De qué obras está hablando? ¿De qué obras? Me es necesario seguir sanando, me es necesario seguir liberando, me es necesario seguir prosperando, hacer las obras de Dios. Ahora, eso lo hizo Jesús, pero usted es la extensión de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás extendiendo la obra o te estás parando como una piedra de tropiezo? ¿Qué estás haciendo tú? No, yo estoy haciendo la obra de Dios viniendo a la iglesia. Oye, todo el mundo viene a la iglesia, pero no todo el mundo hace la obra de Dios. Y la obra de Dios la va a hacer usted porque usted es la extensión de Jesús. Usted no es la extensión de Osana, usted es la extensión de Jesús. Y si usted tiene una relación con Jesús, usted tiene que estar haciendo las obras que Dios le mandó a hacer. Dios no le mandó a ver Netflix. Aunque lo puedes hacer, pero no te mandó a ver Netflix y a ver todo el día películas porque no hay nada que hacer. ¿Dios a qué te mandó? Dígalo fuerte. Hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles eran las obras de Dios? De que dejara Netflix, dejara la internet y buscara un necesitado, un ciego, un enfermo, para que las obras de Dios se manifiesten. Y Dios le esté hablando a esa gente que ellos no están solos, que ellos no están abandonados, que Dios no se olvidó de ellos.
ay, es una tragedia, ay, se enfermó, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Oye, es el momento para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Y la persona que está enferma pueda recibir la noticia del cielo de que él no está solo, no está abandonado, de que Dios todavía sigue haciendo milagros, sigue haciendo la obra. Entremos juntos, A una nueva temporada, pasando de lo natural. a lo sobrenatural. El justo por su fe vivirá. Serie Días de Fe. Días de Fe.